Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir los videos que subimos cada semana. Hola a todos. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Esperamos que sea una jornada de mucha paz y vamos a estar viendo el tema que tiene que ver con algo que nos sucede a todos, que se denomina la ira y el orgullo. Obviamente esto está arraigado en cada ser humano de este planeta en el cual nosotros habitamos y que se denominan imperfecciones del alma. Entonces vamos a analizarlo más desde el aspecto espiritual y sus consecuencias que tienen en cada uno de nosotros. Nadie de los que habita este mundo está exento de estas dos imperfecciones. Y es algo que en realidad hay que tratarlo urgentemente y tratar de modificarlo lo más rápido que podamos en nuestras vidas. Como siempre decimos, vamos a comenzar con una oración de apertura. Vamos a invitarlos a todos a cerrar sus ojos, a poder elevar el pensamiento y el sentimiento a Dios. Que Dios nos ilumine a cada uno de los que estamos en estos momentos, conectados en esta transmisión, en este video que subimos aquí en la plataforma de YouTube y que llegamos al hogar de muchos hermanos y hermanas que están en búsqueda de ese alimento espiritual, esa paz, esa armonía que permita tomar buenas decisiones en las acciones que llevamos adelante a diario, en distintos ámbitos. Vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestro hogar, que bendiga a cada uno de nuestros seres queridos que habitan ese reducto familiar donde yace la célula de toda sociedad. Que podamos comenzar a cambiar y a transformar este mundo desde nuestro propio hogar. Que el Maestro Jesús permita que todo su amor llegue a los hermanos y hermanas que necesitan de ese bálsamo divino. Que nuestro espíritu guía nos acompañe para poder tomar este conocimiento de paz, este conocimiento de sabiduría y de conocimiento que nutre la vivencia para el progreso humano. Mucha luz y mucha paz. Que así sea. Bien, vamos entonces a darle continuidad a este tema y recordando algo que siempre hemos marcado, el tema de la divinidad, de Dios, porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo no creo en Dios, ¿no? Y vamos a ver esa búsqueda. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Si buscaste a Dios, no le niegues fidelidad. ¿Qué es fidelidad, no? Uno dice, es no engañar, es no mentir. La fidelidad es ser honesto, ser humilde con el otro. Es una entrega de confianza. Es una entrega de esa persona que necesita conectarse con el otro y que le haga bien. Con Dios nosotros no sabemos cómo hacer todos esos encuentros, ese alcance de conexión. Y vamos a ver este texto que es muy pero muy esclarecedor y que nos dice que la fidelidad es algo ligado a los lazos afectivos. Solo somos fieles a quien amamos. Y ahí nos damos cuenta nosotros que amar
Es algo que nosotros no lo sabemos hacer correctamente. Creemos amar, pero ¿amamos correctamente? Y nos dice más, la fidelidad presupone amor, una relación de afecto. Nos invita a establecer con Dios una relación afectiva de amor, de gratitud y de respeto. Dios ahora es un Padre amoroso, ya no precisamos temerle como le temíamos en siglos pasados con acciones y con cuestiones que nos invitaban a temerle desde una postura de un Dios castigador, un Dios tirano. Todo eso terminó. Y fíjense que nos dice que sino dirigir nuestro afecto y la gema de nuestro amor. Porque lo que nosotros poseemos, ese amor que decimos que amamos imperfectamente, pero es un amor que más allá de todo eso, es bueno, es saludable, porque estamos en la acción de comenzar a amar correctamente. Estamos empezando. Necesitamos depurarlo, necesitamos que se agigante, necesitamos compartirlo la mayor cantidad de veces que podamos hacerlo en el instante que sea, no importa cuándo. Siempre tenemos que amar, permanentemente tenemos que amar. Y entonces vemos ahora que esto de lograr esa fidelidad con el Padre, con Dios, no va a ser sencillo. Porque hay muchas cuestiones que a nosotros nos generan conflictos. Y eso es lo que muchas veces sale a la superficie. Vamos a continuar entonces diciendo esta frase, miren, si tenemos fe, podemos experimentar los espinos, pero no seremos privados del aroma de la rosa. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de amar y estar dispuestos a que nos hieran? Uno dice, bueno, pero uno se tiene que proteger, uno no puede amar porque sí, libremente y de entregarse como un cordero en la boca del lobo. Pero como bien decíamos hoy al principio, ¿amamos perfectamente? ¿Amamos con una entrega total hacia el otro? No. Entonces, en ese afán de querer protegernos, de querer superar viejos traumas, nos encontramos con ¿qué cosa? Nos encontramos con el temor a amar. Decimos, no, a mí me lastimó tal persona y ahora yo ya no confío más en otro. Y fíjense que a Dios nosotros decimos, Dios me sacó a mi mamá o a mi papá muy temprano, cuando yo era un niño, cuando era una niña. Entonces para mí Dios no existe. Tenemos que empezar a analizar y a ver situaciones que nos ocurrieron, que fueron adversas y que fueron dolorosas y que nos lastimó. Y esa relación que tenemos con Dios. Puede ser que está herida y lo estamos haciendo culpable a Dios. Pero muchas veces si nosotros nos quedamos abocados en el rencor, en el odio, en el orgullo, en la ira, van a ser las espinas que nos van a hacer continuar sangrar, como esta analogía que hacen, y no va a estar ese aroma de rosa, ese perfume que alivia. Por eso es que es tan necesario uno poner esa confianza en Dios creyendo. Pero para creer necesitamos que nos expliquen, necesitamos que nos digan cómo son las cosas. Porque uno no puede creer y confiar en el otro porque me lo están diciendo. No, me tienen que explicar, tengo que entender, tengo que comprender para poder creer. Y hay un camino.
No es que es automático. Por más que me lo digan, que me lo expliquen divino, que me digan y que me den mucha información. Hay que transitar ese camino. Dios pone a prueba a los aspirantes al cielo. ¿Por qué nos dicen esto los espíritus superiores? Porque dice que ponen en nuestro camino las pruebas indispensables para verificar si estamos preparados para habitar mejores moradas. Nos pide que además de tener el conocimiento de su ley, seamos capaces de practicarla tanto en los momentos felices como en la adversidad. Nos pide que demos testimonio de nuestra fe y de nuestro conocimiento a través de nuestras actitudes y de nuestro ejemplo de vida. Entonces, si a mí me dicen, bueno, Dios entonces a mí ¿qué me está pidiendo? De que me comporte bien, que haga las cosas como un buen cristiano, como una buena persona, un hombre de bien. No importa si soy creyente o no soy creyente, tengo que hacer las cosas bien. Bien con respecto a qué cosas. Bueno, es ahí cuando nosotros los espíritas, gracias a esa revelación que tenemos ahí en el libro de los espíritus, en el libro tercero, podemos comprender la ley de Dios. Podemos entender con profundidad los 10 mandamientos. Y vemos que la ley de Dios es algo en el cual cada ser humano necesita estar en sintonía para que no se generen perjuicios, adversidades en el futuro. Y es una necesidad. ¿Por qué necesitamos de ello? Fíjense que, como decíamos, pueden empezar a ocurrir cuestiones adversas, privaciones. Pero estas privaciones no ocurren porque yo estoy dentro de la ley de Dios y voy a pasarla mal. No, esas privaciones vienen de vidas pasadas, de haberme equivocado en el pasado. Y necesito resurgir, necesito transitar un nuevo camino de reparación, un nuevo camino de reforma, para que esas privaciones vayan desapareciendo, para que esos obstáculos que fue la siembra en el pasado de mis equivocaciones, hoy, en esta vida, recogemos lo que sembramos en vidas anteriores. Y hoy lo llamamos obstáculos. Hoy llamamos esa piedra en el zapato, esa espina que lastima, ¿sí? Y lo responsabilizamos a un tercero. Lo más fácil, a Dios. Dios no me dio oportunidades. Dios me dejó acá abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Esa frase de Jesús en la cruz que fue mal interpretada. Vemos también las enfermedades. Y estas enfermedades tienen que ver que cuando yo hago una acción fuera de la ley de Dios, voy a tener consecuencias espirituales y físicas. Y las enfermedades entrarían en estos dos campos. Hay enfermos que cuentan con una salud notable, física, y no se ve nada, ni un ápice de malestar, de nada, pero están enfermos espiritualmente. Entonces, no todo lo que vemos con nuestros ojos tienen que ver con cuestiones de salud. Tenemos que empezar a analizar que la persona que está en este mundo significa que en algún punto está enferma y que necesita restablecerse, recomponerse para llegar a una salud integral. Y vemos también la parte del abandono por parte de los seres amados. ¿Cuántas personas se odian, se maltratan y nos dejan en el pasado, o nosotros los dejamos en el pasado, porque no supimos mantener el vínculo que nos unía? Y aquí vamos a hablar nuevamente también de dos cuestiones. Una, que tenemos un vínculo espiritual y un vínculo biológico. No importa
cuál de esos dos lazos sean los que nosotros tenemos que trabajar con ese hermano, con esa hermana o con esos hermanos y hermanas. No importa, si estamos y nos encontramos, nuestros caminos se cruzaron, significa que hay que trabajar, que hay que desarrollar la manera de poder salir adelante. ¿De qué? De las equivocaciones del pasado. Y juntos poder progresar. Vencemos estas dificultades con fe en Dios, con paciencia, con obediencia y resignación. Y aquí vemos que partimos esta charla de dos imperfecciones y empezamos a hablar de una necesidad de empezar a poner en práctica virtudes del alma. Uno las lee y dice, bueno, sí, ya sé, esto en tantas religiones, en tantas cuestiones de cursos espiritualistas que lo nombran y gurúes que hablan de estas cuestiones. Ya en las redes sociales inundado de imágenes, de fotos, de cuestiones que tienen que ver con propaganda. Y cansa porque nos vemos rodeados de muchísima información, de muchísimos lugares que proponen, pero no hay un cambio en nuestro ser. Entonces nos vemos saturados de espiritualidad ficticia, superficial. ¿Y dónde está entonces la raíz para que esa alma que está en nosotros, está dentro de este cuerpo, brille, sea más plena, que haya más amor? ¿Dónde está? El trabajo es interno. El trabajo es necesario hacerlo desde nosotros, desde nuestro ser físico para adentro, trabajándolo y viajando en ese viaje interior para poder pulir cada arista de nuestro ser. Pero nos encontramos con atajos, oportunidades, opciones, beneficios. Y muchas veces lo podemos encontrar de distintos matices, pero que en sí hablamos en palabras o en ideas generales, vamos a decir que es el dinero lo que nos puede hacer olvidar de muchas cosas que tienen que ver con nuestra espiritualidad y nuestros objetivos de crecimiento, porque hemos venido a la tierra para algún tema en específico y nos estamos olvidando, estamos como olvidados o mareados, y el dinero nos marea. Porque todos deseamos esto, una mesa abundante, donde darle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, al que sea, compartir la opulencia de esos alimentos, de la calidad de esos alimentos. Este fin de semana te voy a invitar a tomar un champán que lo traje desde Francia. Jamás tomaste un espumante como el que te voy a invitar, pero te invito porque vos sos mi mejor amigo, mi mejor amiga, y tenemos que pasar este momento único. Uno no está diciendo de que estas cosas no hay que disfrutarlas, que no hay que compartirlas, pero tenemos que aprender a darle el valor a lo que verdaderamente nos une. En este ejemplo que pusimos es la amistad. Es el amor, ese sentimiento de unión a ese amigo o esa amiga. La necesidad de tener inmensos recursos. Todo el tiempo queremos tener más y más. Empecé con un par de zapatos franceses, de la mejor calidad de cuero. Después me compré ropa de primera calidad. Luego dije, me compro un viaje, me voy al exterior porque nunca me pudo dar un gusto para mí. Y luego digo, bueno, cuando vuelva me voy a comprar un departamento
en el mejor lugar de mi país, en la mejor residencia, y luego después del departamento voy a querer comprarme el mejor auto, y así sucesivamente. Y uno dice, ¿es malo eso? No es malo. Pero recordemos cuál es nuestro objetivo principal, que es el camino espiritual, el camino que yo tengo que desarrollar. Y muchas veces todas estas cuestiones materiales nos llevan a querer aparentar, a querer mostrar, a querer ser más que el otro. Así, pero ¿por qué él tiene más que yo? Yo quiero tener más que él. Y empieza una competencia malsana que está radicada en la envidia, está radicada en cuestiones de orgullo. Entonces tenemos que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi escala de objetivos, mi valoración de la vida y hacia dónde tengo que ir? Porque la vida se fuma rápidamente de nuestras manos, la vida terrenal. Y esas oportunidades que vamos teniendo las vamos desaprovechando para el trabajo y la reforma íntima del ser que somos. Entonces tenemos que vencer esas tentaciones de los placeres fáciles practicando la caridad, distribuyendo las riquezas y las posesiones en múltiples obras de bien. Al principio no vamos a saber hacer mucho, porque necesitamos aprender, necesitamos adaptarnos a grupos humanos, necesitamos poner en práctica la caridad. Y es como cuando hacemos ejercicio. Al principio nos va a costar horrores ir al gimnasio o hacer una actividad física. Pero a medida que lo vamos sumando, vamos mejorando, eso nos hace sentir cada vez más fuertes, mejor, con más ganas de estar activos. Y nos brinda un beneficio más a nuestra salud, la salud física. Así como es este beneficio que genera la actividad de gimnasia, también tenemos que hacer la gimnasia espiritual. Volvemos a decir, incrementando las virtudes, los atributos del alma. Pero nos encontramos nuevamente con otro impedimento, el poder. Porque no todos caemos en la misma red, en la misma tentación, como se dice. Vieron que en las religiones siempre ponen la tentación del diablo, la tentación. ¿Qué son las tentaciones? Bueno, es que esto hay que tratar de... No tenemos que decir, bueno, sos ultra religioso y hablas todo el tiempo del demonio. Esto. Sabemos que no existe el demonio. ¿Pero por qué lo sé? Bueno, porque estudié en el libro de los espíritus, en su filosofía de la doctrina espírita, comprendemos que hay seres inferiores, hay seres imperfectos, hay seres más elevados, buenos, superiores, y espíritus puros. Una gran escala espiritual de matices que esta escala que habla Kardec y los espíritus superiores son para que nosotros tengamos una referencia, pero en ningún lado habla de demonio, de diablo. Pero sí tenemos que comprender que las tentaciones tienen que ver con estas cuestiones, como la que vimos, la del dinero, el materialismo, el poder. Y fíjense que esto, cuanto más poder tengamos, mayor va a ser la responsabilidad y en la autoridad que nosotros tenemos que tener. Venceremos recordando que las honras y dones son un préstamo de Dios y que nosotros somos solo simples administradores. Ni Jesús era dueño ni de la palabra, ni de este planeta. Jesús era el mensajero divino que envió Dios. Y él necesitaba justamente que lo conozcan,
a su Padre, al Padre de todos nosotros, y administró su ministerio de amor y de paz, recordándonos que tenemos que aprender a perdonar. Y nos dice que si venceremos, si empleamos el poder con moderación, educando a cuantos nos rodeen por medio de la instrucción y del trabajo. Cuando estaba a punto de ser crucificado, Pilatos le preguntaba, tu reino es de este mundo, no es de este mundo. No entendía Pilatos. Si él era el hombre, el enviado de Dios, era el rey de los judíos, ¿por qué estaba atravesando esa situación? Y no se defendía. Fíjense que no es necesario imponer algo hacia otro, por más que esté equivocado. Porque la verdad es una, nada más que hay muchas interpretaciones de esa verdad. Y cada uno va a querer creer o imponer su verdad. Y empezamos a entrar en el tema en el cual nos aboca en el día de hoy. ¿Qué es la cólera? Cuando somos atacados en nuestro orgullo, solo si practicamos la caridad, lograremos practicar el perdón. Pero esto, ¿lo podemos hacer? ¿Somos capaces de perdonar porque nos surge espontáneamente? En rarísimos son aquellos que salen victoriosos de la visita de la cólera. ¿Por qué? Porque todavía no está en nosotros la práctica del perdón. Todavía no somos expertos en perdonar, porque carecemos la virtud de amar, de perdonar, de tener paciencia, de ser tolerantes, tantas virtudes que tienen que ver con respecto al amor. Si nosotros quisiéramos hacer un listado, una forma de ir como diciendo, bueno, ¿cómo voy sumando virtudes o cómo voy generando para poder perdonar? ¿Cómo lo logro? Pasame el ABC. Cada uno hace su ABC. No hay una receta. Porque todos transitamos distintas vivencias. Nosotros todos transitamos experiencias que son diferentes del uno del otro. Sentimos de maneras diferentes. Tenemos una carga de deuda, de equivocaciones del pasado diferente al otro. Entonces es difícil poder decir, esta receta te va a aplicar a vos. Pero la idea ¿cuál es? Es conocerse, ¿no? Que cada uno pueda ir haciendo este mapa mental que nosotros ponemos acá, este mapa que nos va a dar una idea de cómo ir trabajando cada una de ellas. Esa demencia, ¿no? que puede ser pasajera, que después cuando nosotros nos equivocamos, que actuamos de forma colérica, que la ira se apoderó de nosotros, empezamos a darnos cuenta de que nos equivocamos, que nos arrepentimos, o a veces nos vuelve a surgir nuevamente un rebrote de esa cólera, de ese enojo, y volvemos a enterrar más, o sea, nos equivocamos más profundamente y volvemos a equivocarnos más y nos endeudamos más. Porque al lastimar al otro, con palabras ofensas, con actitudes, con acciones, nos estamos lastimando a nosotros. Fíjense que ser colérico nos hace embrutecer al ser espiritual que somos. Nos hace más primitivos. Nos parecemos más a un espíritu inferior que a un espíritu imperfecto o bueno. Todo ese proceso que nosotros atravesamos en siglos y siglos de crecimiento espiritual y reencarnatorio, tenemos que dejarlo atrás. Ya está. No es más nuestro
presente. Tenemos que modificar para ser un espíritu, un alma más bella, que ilumine a los que los rodea, a uno mismo. Y que en esa vibración y esa iluminación pueda estar impregnado de un sentimiento puro de amor. Pero nos encontramos con, como decíamos hoy, un orgullo herido. En algún punto algo nos lastimó y algo nos hace actuar de la manera que actuamos. Entonces es necesario ir a esa fuente, a esa raíz, para poder poco a poco ir sanando esa herida. La cicatriz va a estar, no va a desaparecer, porque es parte de nosotros. Pero uno cuando mira una cicatriz en el cuerpo físico, no está pensando en el dolor en el presente, porque quedó atrás el dolor, pero quedó la marca. Entonces ahí hubo un trabajo, ¿sí?, de sanación. Nosotros tenemos que sanar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué más nos hace la cólera? Nos hace perder la sangre fría y la razón. Hay muchos métodos para poder entrar en un estado de tranquilidad o no salir como ese caballo desbocado, ese toro furioso que sale a la plaza de toros. Podemos utilizar técnicas de respiración, podemos utilizar técnicas de escape, por ejemplo, salir a algún lugar donde haya vegetación, donde haya una plaza, donde haya un lugar de esparcimiento, ¿sí? Retirarse, ¿no? Escaparse de la situación conflictiva en que se está viviendo. Poder contar. Hay algunos que dicen, bueno, yo cuento hasta 10. Y si llego al 10 y no se me fue el enojo y la bronca, le parto un palo por la cabeza. Y volvemos al hombre, al Homo sapiens, ¿no? Al Neandertal. Nos vamos siglos y siglos y siglos en el pasado. Necesitamos justamente no tener esas actitudes violentas, esas acciones violentas y primitivas. Tenemos que salir de eso. Y para eso necesitamos pensar. Nos hace vernos ridículos. Porque actuamos, volvemos a decir, de forma primitiva. Como un mono, como un perro enojado, como un gato que lo tiran con otro gato en una bolsa y se pelean como gato enloquecido. Y después es todo ternura. Uno tiene que aprender a no dejarse llevar por esos impulsos. Y bien decíamos que nos perjudica a nivel espiritual, pero también nos perjudica la salud física. Hay tantas historias que nos trae la doctrina espírita de situaciones que quedan dolores y cuestiones de desórdenes físicos provocados por grandes disgustos y odios. Hace desdichado a todos los que nos rodean y pasamos un momento triste. Nosotros y los que tenemos alrededor nuestro. Nos hace invalidar observaciones justas y sabios consejos, porque siempre hay alguien que está cerca nuestro que nos está tirando un pequeño consejo o nos está poniendo en alerta y dice, bueno, cálmate un poco porque después te vas a lamentar. Esas son frases tal vez que suenan en el momento muy hechas, ¿no? Pero y tal vez es un punto de un semáforo amarillo para que no se transforme en rojo, para que pongamos un stop, para que paremos. Y nos impide hacer mucho bien y contribuye a que se haga mucho mal. Entonces, si damos rienda libre a esa ira, a ese orgullo herido, y lo más probable es que terminemos lastimando mucho a otros y a nosotros mismos. Y este mundo está en ese estado vibratorio.
porque el odio, la maledicencia, es lo que predomina. Y tenemos que revertir eso, para que sea un mundo de paz, para que sea un mundo donde comience a fluir ese amor universal que tiene que regir en todos nosotros. Pero está la cólera. Y nos va ganando. Tenemos que agarrar y poner punto final. Decir, basta, a partir de ahora necesito controlar mi temperamento, mis sentimientos, mis emociones, para poder surgir y trascender. Vamos a continuar entonces con el orgullo, que es la raíz de los espíritus superiores. Cuando Kardec preguntaba cuál era esta cuestión que nosotros necesariamente teníamos que trabajar, nos decía que los dos males más grandes de la humanidad es el egoísmo y el orgullo. Y cada uno lo va a transitar como puede, porque estamos aprendiendo a ser menos orgullosos. Y cuando nos creemos más de lo que somos, cuando no soportamos una comparación que pueda rebajarnos, nos hace considerar que todos deben inclinarse ante nosotros, que es lo contrario a la caridad y a la humildad cristiana. Y esto uno lo siente, uno se da cuenta cuando tiene estas actitudes, cuando tiene estas acciones hacia el otro. Porque en cierta forma nos agrada, nos hace sentir que le podemos ganar al otro, que soy mejor que vos. Tú no eres nada comparado con lo que yo sé. En fin, tantas cuestiones que nosotros, sea el motivo porque cada uno tiene su motivo para ser orgulloso. Volvemos a decir, no hay ser aquí en la tierra que no sea orgulloso. Y cada uno va a trabajar el orgullo de una manera diferente, de acuerdo a sus dificultades. Cuando Dios os envía a la lucha, poneos alegres. Fíjense que en el centro espírita van las personas necesitando un esclarecimiento, una ayuda, una mejora a tantas adversidades y dicen, ya no aguanto más de tanto dolor y sufrimiento que tengo en mi vida. Y eso, para la persona que no conoce realmente cuál es el objetivo de esta vida, de esta encarnación, lo ve como un tormento. Para el espírita sabe que es necesario transitarlo para poder rápidamente en el futuro, puede ser en esta vida o en una próxima vida, estar más aliviados. Entonces lo ve como oportunidades para poder, ¿qué es? Saldar todos los resabios y todas las equivocaciones del pasado. Entonces, en cierta manera, es una alegría, más allá de que se sufre, de que duele, son oportunidades de crecimiento. Y cuando uno tiene una oportunidad, cuando uno dice, por favor, dame una oportunidad, te juro de que voy a trabajar incansablemente para demostrarte que si me contratás, vas a ver que soy un buen empleado. ¿No? Prometemos y prometemos. Bueno, cuando estamos en el mundo espiritual, también prometemos. Y pedimos con ansias a Dios de un cuerpo físico. Pero cuando venimos a la tierra, ¿qué pasa? Nos tiramos en el escritorio, prendemos Netflix, escuchamos música, tomamos sustancias y se nos pasa la vida. Lamentablemente, nos olvidamos del objetivo al cual venimos acá a la tierra. Y esa lucha no consiste en el fuego de la batalla, sino en las amarguras de la vida, en las que a veces se necesita más valor que en un combate sangriento, pues quien se mantiene firme ante el enemigo
puede flaquear bajo el peso de una pena moral. Cada uno sabe cuál es su talón de Aquiles. Es necesario ser conscientes para que cuando en el momento en que nos tocan ese talón de Aquiles, no reaccionar. Ser inteligentes, pensantes. Que el hombre no recibe recompensa alguna para esa clase de valor, pero Dios le reserva la palma de la victoria y un lugar glorioso. Cuando tengáis un motivo para el sufrimiento o la contrariedad, intentad superarlo. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, decíos a vosotros mismos, con justa satisfacción, he sido más fuerte. Al principio nos va a costar horrores ponerse ese bozal, atarse mentalmente esas manos, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces cuando entramos en este estado de cólera, de ira, ese orgullo herido, queremos ir a la violencia, expresar lo que no podemos solucionar con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con la fuerza bruta. ¿Y qué surge ahí nuevamente? Ese hombre primitivo. Recordemos esto, dejémoslo atrás. Tenemos que crecer. El fracaso ante nuestras pruebas nos revela que aún necesitamos seguir trabajando en nuestro mundo interior para seguir perfeccionándonos y conquistar las virtudes del alma. ¿Y qué pasa? Quedamos atascados en nuestras imperfecciones, en nuestras inferioridades, y nos deprimimos. Sentimos que no hay marcha atrás, no hay una esperanza en el porvenir, y quedamos estancados. ¿Cómo salir de todo eso? Y aquí volvemos a hacer este inicio como comenzamos hoy, esa fidelidad a Dios. Si yo me pongo en manos de Dios, si yo creo en Dios, voy a recibir informaciones desde el cielo que Dios, ese Padre amoroso, nos va a dar justamente las fuerzas para poder superar y la contención para poder superar las adversidades ¿de qué? De nuestras propias imperfecciones. Vamos a entender que esa necesidad es parte de nuestro estado evolutivo para poder generar más resistencia moral. Si yo puedo lograr superar eso, esa necesidad se va a empezar a transformar en una virtud a mis cuestiones que tienen que ver con mi paciencia, con mi tolerancia, con, en fin, la benevolencia, la caridad. Y decir, el dinero es importante en la vida, porque estamos en un mundo donde todavía es necesario la transacción del dinero, las cuestiones materiales, y necesitamos desarrollarnos en este ambiente. Pero hasta ahí, hasta ese punto. Y empezar a decir, bueno, con el dinero yo puedo empezar a cooperar, puedo sembrar y hacer mucho bien. ¿Sí? Siendo más desprendido. Dándome cuenta de que, bueno, no me voy a Cancún, no me voy a Francia, a París, a donde sea, a las Islas Canarias. Me voy tal vez acá a Mar del Plata, aquí en Argentina, es una costa cercana a nuestras ciudades. Y bueno, me va a sobrar algo de dinero como para poder decir, bueno, ayudo en una ONG, colaboro, ayudo a un familiar que está pasando un mal momento económico. En fin, buscarle la vuelta. Que el poder no nos absorba, que si nosotros tenemos poder, aprender a administrarlo. Porque nos pone a prueba en una competencia para educarnos y rescatar a los compañeros de la jornada humana. Si yo sé administrar, como decíamos hoy, administrar ese poder, voy a poder ayudar a muchas personas.
Y no todos tenemos esa posibilidad de poder. Pero los que tienen esa gran bendita oportunidad, que ejerzan mucho bien a la humanidad. Y hoy podemos hablar de la cólera como diciéndonos que es esa muestra, ¿no? Esa presencia del orgullo herido y que tenemos que disminuirlo. ¿Mm? Para un amor que sea más sublime, más elevado, y que podamos brindar lo mejor de nosotros al prójimo. Pero, ¿cuántos decimos, no puedo más? Me quiebro. Necesito ayuda. Y está bien pedir auxilio. Porque hay veces que no nos alcanza con sostenernos y necesitamos el sostén de muchos otros. Hay un sostén que puede ser familiar, de un ser querido, de seres queridos. Puede ser el sostén de cuestiones que tienen que ver con el ámbito mental, ¿sí? Un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Con grupos como por ejemplo los de Alcohólicos Anónimos, los de adicciones, de sustancias. Grupos que nos van a ayudar a contener según la problemática o la necesidad que nosotros tengamos. Y tenemos que pedir ayuda. No nos tenemos que quedar callados. Cuando caemos ante alguna de estas pruebas somos dignos de compasión. Y esa compasión no es que nos tienen que tener lástima, sino que es para que nos puedan sostener, para que nosotros volvamos a retomar con fuerza ese impulso hacia adelante. Jesús nos está tendiendo siempre la mano, nos apoya, nos brinda su amor, porque Dios lo envió a que tiene que llevar esa tarea y está encargado de guiarnos a todos nosotros. Y esa es la ayuda espiritual. Y Jesús se vale de muchos espíritus familiares, de un abuelito, una abuela, una tía, una mamá que desencarnó, un papá que desencarnó, de un hijo, de un hermano, en fin, de esa familia espiritual que compartió con nosotros en esta última encarnación o que en otras vidas compartieron con nosotros y desde el mundo espiritual nos apoyan y quieren vernos victoriosos. No nos quieren ver sufrir, no nos quieren ver abatidos, sino quieren que salgamos adelante, que podamos salir de ese pozo de sombras. Hermanos, esta charla que hemos dado está basado justamente en el libro de los espíritus y en el Evangelio según el espiritismo, donde los invitamos a que puedan profundizar aún mucho más este tema. Nosotros aquí, como siempre decimos, es una presentación pequeña para invitarnos a esta lectura y el estudio de la filosofía espírita y de ese Evangelio de Jesús, pero está desarrollado desde la perspectiva de lo que es la revelación espírita y nos amplía justamente todo ese conocimiento, esas enseñanzas maravillosas del Maestro Jesús. Esperamos que sirva de mucho esto y que motive a la lectura y al estudio de esa filosofía espírita que tanto, tanto amamos. Vamos a invitarlos a hacer una oración de cierre para que llegue la luz y la bendición de Dios a cada uno de nosotros, a todos los hermanos y hermanas de este mundo, esos niños que atraviesan dificultades y hambre, esos pies descalzos, abandonados por el egoísmo del poder de algunos, por la indiferencia de muchos de nosotros. Señor, protege a esos niños y niñas que están
a la deriva en este mundo de tanto egoísmo y orgullo. Te pedimos por los hermanos que sufren en hospitales, en nosocomios mentales, en casas, en sus hogares que están postrados, atravesando tal vez los últimos momentos de encarnación en este mundo. Que llegue tu paz, que llegue tu luz y tu asistencia amorosa. Que el Maestro Jesús bendiga a todos los hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor, por un mundo más justo, un mundo de paz, un mundo donde el amor sea la moneda corriente de todos. Te pedimos que nos des fuerzas para no desfallecer, y en tus manos nos colocamos ahora y siempre. Que así sea. Bueno, mis hermanos queridos y hermanas, este trabajo que estamos haciendo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para poder apoyarlo dándonos un me gusta a este video y compartirlo con tantos hermanos y hermanas conocidos y que sufren o atraviesan dificultades, y aquellos que están en búsqueda también de una verdad, de un esclarecimiento hacia su espiritualidad y el conocimiento de sí mismo. Los invitamos en una próxima transmisión para que todos juntos podamos estar unidos en este canal, y les deseamos mucha paz a todos. Hasta pronto.